Bienvenidos a nuestra emisión 179. Las notas destacadas de la Iglesia para esta semana son los protocolos de atención a la vida consagrada en caso de COVID. Además, sacerdotes de la Arquidiócesis de México acompañan a personal de salud y enfermos. Además, estamos en la campaña de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y para finalizar, la diócesis de Nezahualcóyotl cuenta con sacerdotes enfermos por COVID. Monseñor Julio Salcedo Aquino, obispo de Tlaxcala y responsable de la Dimensión Episcopal para la Vida Consagrada, emitió un protocolo con una serie de medidas que se pueden seguir en caso de que alguna de las comunidades religiosas exista un contagio por el virus de COVID-19. Cabe señalar que estas medidas fueron adoptadas a favor de la vida consagrada por parte de un equipo interdisciplinar de profesionistas de la salud, de acuerdo a los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud y la OMS. En esta descripción de este video dejaremos los links para que puedan descargarlos. El pasado 7 de mayo y por segundo jueves consecutivo, los sacerdotes Andrés Esteban López, Roberto Funes y Adrián Lozano, pertenecientes al clero de la Arquidiócesis de México, acudieron al Hospital General de México con el fin de acompañar espiritualmente a los pacientes y todo personal de salud que esté trabajando en las áreas de COVID. Cabe señalar que los 3 sacerdotes estarán visitando dicho nosocomio cada jueves hasta que concluya la pandemia de coronavirus. Nos unimos en oración por ellos y por cada uno de los enfermos y familiares que están sufriendo por esta enfermedad. Ya está cerca la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que este año lleva el lema para que puedas cortar y grabar la memoria, la vida se hace historia. Acorde al mensaje del Papa Francisco para esta jornada, la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación ha desarrollado una campaña para celebrar esta jornada. Te recordamos que esta misma lleva a cabo la festividad de la Asunción del Señor, que este año se celebrará el domingo 24 de mayo. Tú puedes ser parte de nuestra campaña. Envíanos un mensaje por Facebook o por WhatsApp para obtener más información. La diócesis de Nezahualcóyotl emitió un comunicado sobre la muerte de un sacerdote y un diácono pertenecientes al clero de la misma. Se trata del padre Antonio Armendáriz Calderón, quien el 3 de mayo partió a la casa del padre a causa de una neumonía típica, y del diácono José Guadalupe Sandoval, quien falleció el 5 de mayo antes de conocer el resultado de sus análisis médicos. Sin embargo, todos los síntomas hacían referencia a COVID-19. Además, en el comunicado se dio a conocer la salud de 2 sacerdotes más que se encuentran enfermos, uno de ellos positivo a la prueba del COVID-19. Nos unimos a la pena de la Iglesia que peregrina en Nezahualcóyotl, así como al dolor de sus familiares y a cada uno de los fallecidos. Oramos para que Dios les consuele y se fortalezca su espíritu. Estas fueron las noticias de la Iglesia. Esperamos que nos puedan acompañar en esta próxima emisión. Red Católica Noticias, una producción de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a 1,5 metros de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Gobierno de México. La Secretaría de Salud reporta este 15 de mayo de 2020 que en México son 45.032 casos confirmados acumulados de COVID-19, 10.238 confirmados activos. Además, hay 29.028 casos sospechosos acumulados y 89.631 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 4.767 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México. Hola, soy Susana a Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá, ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así, serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Ya son vacaciones, todos a empacar. Espera, no estamos de vacaciones. Hay que quedarnos en casa para frenar al coronavirus. Así cuidas la salud de tu familia y de los demás. Si vamos a otros lugares, podemos contagiarnos o contagiar a otros, como pasó en Italia. Por eso, playas, balnearios y hoteles están cerrados. Debemos ayudar para que la epidemia pase más rápido. Y así podremos disfrutar nuestro hermoso país. Pero hoy, quédate en casa. Gobierno de México. Muchas felicidades, queridos maestros y maestras.
Gracias por su gran labor educativa, colaborando con los padres de familia en la formación y educación de todos los niños, adolescentes, jóvenes, profesionales. Ustedes, además de transmitirnos la ciencia, nos transmiten también la cultura, las artes, pero sobre todo los valores éticos y los valores espirituales. Gracias porque ustedes colaboran a la formación de buenos ciudadanos. Que Dios los bendiga. La bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. ¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos? Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa. Gobierno de México. Ante la alarmante situación que estamos viviendo a causa del COVID-19, la sociedad civil organizada y las autoridades y todos los agentes de la sociedad unimos esfuerzos para que juntos afrontemos esta situación. Quédate en casa. Es momento de ser responsables en esta contingencia. Te invito a que sigas las indicaciones de la Secretaría de Salud, como son lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o en su caso con gel antibacterial al 70% de alcohol. Evita saludar de mano, beso o tocarte la cara. Si toses y estornudas, cúbrete con la parte interna del brazo. Limpia y desinfecta las superficies de tu hogar. Usa cubrebocas si presentas alguna infección respiratoria. Mantén una sana distancia y lo principal, quédate en casa. Santiaguense, te pido un favor. Si tienen que salir a hacer compras, que lo haga solamente una persona de la casa. Si tienes que acudir a lugares donde hay más personas, mantén tu sana distancia. A ti, compañero comerciante, acata las órdenes de sanidad para que protejas a los tuyos y a tus clientes. Estamos aquí por el bienestar del pueblo. Quédate en casa. En este mundo cabemos todos. Tu programa Aquí estoy, envíame. Ser padre y madre de familia es completar a través del tiempo la obra que son los hijos. La herramienta es la educación. La misión de los papás es hacer de cada uno de sus hijos un hombre, una mujer completos, maduros, plenamente libres. Podríamos decir que la paternidad y la maternidad son sinónimos de educación, porque cada gesto, cada palabra, cada acto forman y enseñan una manera de vivir. Yo soy Rafael Rentería, este es su programa Aquí estoy, envíame. Amigos, buenos días, qué alegría poder encontrarnos esta mañana. Hoy vamos a platicar acerca de la necesidad de reconocer a los papás como los primeros formadores de los hijos. Y para esto hoy contamos con la presencia de la maestra Heidi Pintado. Heidi, qué alegría que nos vuelvas a acompañar, bienvenida. Muchas gracias, con gusto estoy aquí. ¿Tú eres mamá? Sí, así es. ¿Y no es lo mismo ser mamá que ser maestra? No, soy maestra ¿Tú qué fuiste primero, maestra y después mamá o mamá y después maestra? Primero inicié como maestra, soy docente de inglés en secundaria y a los 2 años más o menos, entre 2 y 3 años de servicio ya me convertí en mamá. ¿Y cambió la vida? Sí. ¿No es lo mismo formar a los hijos de otros que los tuyos propios? No, en la experiencia de formar a tiempo completo creo que es la diferencia. En cuestión de ir a enseñar a adolescentes, pues es un rato, es un momento,
y a lo mejor se centra más en el aprendizaje cognitivo, pudiera ser, aunque no está separado del aprendizaje, de la formación socioemocional. Pero en casa como mamá, pues es todo el tiempo, es estar siendo consciente de que todo el tiempo mis hijos me miran, aprenden de mí, de lo que digo y de lo que no digo también. Entonces creo que la responsabilidad o la carga que se pudiera llamar en cuestión de tiempo y de entrega pudiera ser mayor. Hay papás que dicen, no hay escuela para padres. Se va aprendiendo a ser papá o mamá con el paso del tiempo, con aciertos y desaciertos. Y entonces preguntarnos, ¿cómo hacerle para garantizar que los papás puedan enseñar a sus hijos conocimientos, valores, experiencia de fe, vivencia de su sexualidad, conociendo el mundo? ¿Cómo le pueden hacer los papás? ¿Qué elementos podrían ellos adquirir? Porque el hecho de convertirte en papá, por automático no te llega la capacidad de formar. Así es. ¿Cómo se le puede hacer o qué podríamos implementar o qué le podrías sugerir tú a las personas que nos escuchan? Muchas personas de las que nos escuchan son personas que ya tienen experiencia en la vida, como papás, mamás, abuelos. Y te aseguro que muchos de ellos, los que ya tienen más tiempo, al hacer una mirada retrospectiva, podrían incluso decir, me faltó esto, o estoy a tiempo de hacer esto. Sí, yo creo, en mi propia experiencia, que es un aprendizaje continuo, que vas formándote a la vez que vas haciendo y reconocer primero que vamos a brindar o vamos a dar de lo que nos dieron. Nuestra formación. Vamos a dar de lo que nos dieron. Así es, o sea, no podemos brindar algo que no hemos recibido, y considero que como adultos deberíamos o necesitaríamos ser un poco más conscientes y buscar herramientas que nos ayuden a descubrir y darnos cuenta cómo fuimos formados nosotros, nuestro papel de hijos, cómo fue el aprendizaje, el hogar en el que vivimos, las maneras en las que aprendimos, porque van a determinar en grado mayor cómo vamos a ser nosotros como padres. Vamos a brindar lo que nos han brindado, pero en la manera en que seamos conscientes de que pudiéramos elegir, esto me funcionó, esto me gustó, esto que hicieron conmigo fue una manera muy padre, yo la transmito, pero también poder decidir, esto no fue bueno, esto no me ayudó, esto fue nocivo para mí como niño o niña, y entonces poder ser valiente y decir, esto yo no lo hago como padre. Entonces considero que la formación es importante, buscar herramientas que nos ayuden a través de varios elementos que existen en la actualidad, pero sobre todo de ser conscientes, de darnos cuenta como persona quién soy, cómo fui educada y qué tanto yo quiero transmitir de lo que yo soy. Qué cosas buenas puedo dar a mis hijos y qué cosas que no fueron tan buenas hay otras maneras de brindárselas. Oye, Heidi, ¿cuáles vienen siendo las principales dificultades de formar a los hijos? Yo pienso que así como madre de familia. Que como mamá, para mí la mayor dificultad es pudiera ser la congruencia. O sea, como cualquier adulto, es importante ser congruentes. Estamos enseñando con el ejemplo y la importancia de que lo que yo quiero formar en ellos ya lo vean primero en mí. Entonces creo que la dificultad mayor es formarse uno mismo, seguirse manteniendo en la congruencia de que lo que yo quiero ver en ellos lo vean primero en mí como ejemplo. Entonces considero que el papel de papá o mamá es realmente importante en el sentido en el que yo me sigo formando primero. Y en el papel como maestra, ¿cuáles vienen siendo esas dificultades para formar a los hijos que engendraron otros, pero que como tarea tuya, por tu vocación, por el servicio que desempeñas como profesional, cuáles vienen siendo las principales dificultades en formar los hijos de otros? Sí. O sea, ¿cuáles son las dificultades para formar a tus alumnos? También pienso que es en lo mismo, y agregarle un poco más, pero yo trabajo con adolescentes. Y a lo largo de los años he observado que lo que mucho les molesta en la etapa de la adolescencia es la injusticia.
es la incongruencia, que vean en un maestro, en un docente que les pide que hagan algo y que ellos no lo hagan. Entonces, siento que el ejemplo es el que jala, un ejemplo bueno, un ejemplo congruente, pero también siento que a medida que el alumno se siente que es importante para el maestro, se abre al aprendizaje. Entonces yo considero que las dificultades ya como maestra en secundaria, una sigue siendo formarme, seguir siendo congruente para poder educar, para poder ser modelo, y la otra es la empatía, el poder estar de una manera que no juzgue, de una manera cercana, que acompañe. En la etapa de la adolescencia, los jóvenes están formando su personalidad y están viendo modelos a seguir. Entonces considero que entre los modelos que ellos tengan, si tienen muchos modelos significativos, adecuados, podrán elegir y podrán tomar decisiones un poco más certeras. Entonces, además de encontrarme yo ya en mi día a día con esta parte del exceso pudiera ser del exceso de uso de las redes sociales o el mal uso de ellas, adolescentes que pasan mucho tiempo sin que nadie los acompañe, o sea, que parece que están solos, y entonces ellos no tienen la capacidad de seleccionar y vienen con su cabeza llena de muchas ideas. El reto sería tratar de estar ahí y poder ser un guía adecuado para la situación que se esté presentando. Oye, Heidi, tú eres una mamá muy joven, te tocó ya formarte en otra época, pero los que estamos más viejos, se nos habla de repente de un argumento de educación emocional, y como que los que estamos más viejos, los que nos formamos en otra época, como que eso de las emociones, de la educación de las emociones, eso no se tocaba. Aquí se hace esto, se obedece, se cumple y ya. E incluso existía aquel dicho, las letras con sangre entran. Y era así, vas a hacerlo y vas a aprender, y con la exigencia. E incluso los castigos que se propinaban, porque si vas a hacer las cosas mal, si las haces mal, te castigo. Y era un castigo que se llegaba al castigo físico, a la agresión, para que entiendas, como las bestias, decían. Y se propinaban golpes. Y ya, nuestro auditorio, a lo mejor algunos de ellos tuvo ya la experiencia de estas agresiones, tanto la palmada, o el jalón de pelo, o el cintarazo, o el cuartazo, o sea, con lo que le pegaban a los animales antes. El encierro, las agresiones terribles, las palabras hirientes, para que entiendas. Y la obediencia era equiparada, la obediencia ciega era equiparada así, es niño bueno. Entonces eres bueno porque si haces caso. No como tu hermano que es desobediente y es rezongón y por eso le pegamos. Entonces viene un montón de cosas que cuando ya lo vemos, ya cuando estamos viejos, ya llegando casi al INAPAM, entonces vemos, híjole, y eso de la educación emocional no existía, o las emociones no existían, o no se analizaba eso, o era distinto. ¿Cómo educar emocionalmente? Considero que es un aprendizaje para muchos nuevo por los nombres o por las cuestiones, pero considero que siempre ha habido... Porque también había papás tiernos, sí, ¿no? Así es. Había papás que comprensivos, había papás que alcanzaban a entender que el niño está creciendo, que está aprendiendo y que se equivocó, y lo animaban también. Depende del tipo de familia, ¿no? Sí, así es. La ventaja que tenemos ahora es que hay muchas evidencias científicas, hay muchas pruebas, hay muchos monitoreos que están revelando cómo funciona nuestro cerebro cuando aprende cualquier conocimiento, el impacto que tiene la emoción en el aprendizaje. Eso es lo que viene a mostrarnos varios, entre ellos yo recuerdo Goldman, que es como el pionero de la educación socioemocional, en la que habla que no solamente es necesario el aprendizaje cognitivo, que alguien puede ser muy bueno aprendiendo cognitivamente con su mente, conceptos, abstracciones, etcétera, pero si no tiene una capacidad de recuperarse ante los fallos, del aliento, de la motivación interna, no lo va a llevar a lograr algo muy, muy exitoso o profundo o interesante en la vida. Y se descubre que las personas que están formadas en este ámbito emocional,
que son capaces de intentarlo otra vez, de salir adelante, de recuperarse de las dificultades, logran más. Entonces él empieza a investiga el cerebro, investiga la función de las emociones y descubre que nuestro cerebro ante el estrés no aprende. O sea, ante el grito, ante el golpe, ante las amenazas, el cerebro tiende a comportarse de 3 maneras. Les llaman las 3 Fs, están en inglés, fly, freeze and fade, que serían me defiendo, ataco, la otra huyo y la otra me quedo congelado. Entonces, nuestro cerebro, como cualquier órgano del cuerpo, tiene una función y su función es aprender. La función del cerebro es aprender. El problema es de que necesita ciertas condiciones para que el aprendizaje significativo se dé. Y entre esas investigaciones muestra que el miedo, el estrés, la tensión que esté viviendo no le genera ningún aprendizaje. Al contrario, provoca un bloqueo de cualquier tipo de aprendizaje, sea cognitivo, sea emocional, sea de un valor, sea de cualquier cosa. Estoy recordando muchas cosas que hubo una época, o me tocó al final de esa época, donde se enseñaba a base del miedo y de la amenaza. Así es. La formación, muchas veces en la iglesia nos critican de que somos demasiado exigentes, pues la iglesia en su tiempo también fue hija de su tiempo, practicaba las cosas de la educación como lo hacía la gente de su tiempo y exigía como se exigía en aquellos tiempos, porque también en las escuelas de distintos niveles se enseñaba con agresión. En la casa había enseñanza con agresión. Los papás agredían, los abuelos agredían y no, a ti no te tocó porque pues eres una niña prácticamente, eres una niña. Y yo recuerdo que los papás tenían así la tranquilidad de llevar a la escuela al muchacho, al niño y decir, maestro, aquí se lo encargo, con todo y todo. Usted tiene el derecho, péguele, para que entienda, para que se le quite lo burro. Lo digo así elegantemente porque no se puede decir en radio lo otro, pero era encomendar al maestro la tarea de formar al niño. Los maestros, había maestros de todos, y había maestros que lograron formar generaciones enteras de auténticos ciudadanos y muchos de ellos de auténticos cristianos, que también hay que reconocerlos y agradecerles. Los invito a que escuchemos una declaración sobre la educación cristiana que se aborda desde el Concilio Vaticano II por el Papa Pablo VI. Al día con el Magisterio, el mensaje de Jesús a través de su Iglesia. La palabra educación nos resulta muy ambigua. Algunos le adjudican solo la formación profesional, mientras otros aseguran que se trata de ser amable y atento. Sin embargo, la educación, la verdadera educación, es más amplia e integral de lo que creemos. Somos seres complejos, constamos de cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, nuestra formación no solo puede dirigirse a los modales o a la cantidad de cosas que podamos aprender. Es necesario también que nos formemos en las virtudes y en las emociones. El Papa Pablo VI, en la Declaración sobre la Educación Cristiana, expresa que la importancia de la educación es decisiva en la vida del hombre, al igual que su influjo en el progreso social contemporáneo. En realidad, la verdadera educación de la juventud e incluso también una constante formación de los adultos se hace más fácil y más urgente en las circunstancias actuales. Porque las personas, mucho más conscientes de su propia dignidad y deber, desean participar cada vez más activamente en la vida social y sobre todo en la económica y política.
Contamos también con los maravillosos progresos de la técnica y los nuevos medios de comunicación social que nos ofrecen la oportunidad de acercarnos con facilidad al patrimonio cultural del pensamiento y del espíritu y de ayudarse mutuamente con una comunicación más estrecha que existe entre los pueblos. Todos los cristianos, regenerados por el agua y en el Espíritu Santo, tienen derecho a la educación cristiana, la cual no persigue solamente la madurez de la persona humana, sino que busca sobre todo que los bautizados se hagan más conscientes del don de la fe y del llamado a vivir en santidad, logrando configurarse en el hombre perfecto, Cristo. Así, dando testimonio de la esperanza, promoviendo los valores naturales contenidos integralmente en el hombre redimido por Cristo, contribuirán al bien de toda la sociedad. Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están obligados a la educación de los mismos, y por tanto, ellos son los primeros y principales educadores. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta, difícilmente puede suplirse. Es, pues, obligación de los padres formar un ambiente familiar animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra personal y social de los hijos. La familia es, por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales, de las que todas las sociedades necesitan. Sobre todo en la familia cristiana, enriquecida con la gracia del sacramento, es necesario que los hijos aprendan desde sus primeros años a conocer la fe recibida en el bautismo. Qué vital y determinante es la formación de los niños en el hogar. Es en la familia donde se siente la primera experiencia de una sana sociedad humana y de la Iglesia. Por medio de ella se introducen fácilmente en la vida civil y en el pueblo de Dios. Los estudios son un complemento para la educación integral de los hijos. Consideren atentamente los padres la importancia que tiene la familia verdaderamente cristiana para la vida y el progreso de la Iglesia y de la humanidad. Proyecto Global de Pastoral. Bajo la mirada amorosa de María. Hemos analizado ya las realidades que enfrenta nuestro país e incluso nosotros mismos. Pero también hemos encauzado el mensaje salvífico de Dios hacia esta misma realidad, dándonos esperanzas y nuevas ideas para trabajar en la construcción del reino en nuestra sociedad. Cristianos y ciudadanos tenemos ansias de encontrar soluciones verdaderamente eficaces, y es en la mirada de Dios donde encontraremos estas respuestas. El proyecto salvífico de Dios se hace radical en la decisión de la encarnación, la misión del Hijo de Dios de hacerse hombre para enseñarnos a amar como Él al Padre y al prójimo. Esto es la instauración del reino de Dios en el mundo, que ha comenzado ya con su presencia y que espera su consumación. El reino es Jesús mismo, en su donación a nosotros por amor incondicional, para hacernos hijos y hermanos e incorporarnos desde nuestra respuesta libre a su intimidad divina. En este acto redentor, la historia del hombre ha alcanzado su cumbre en el designio de amor de Dios. Dios ha entrado en la historia de la humanidad y en cuanto hombre se ha convertido en sujeto suyo.
A través de la encarnación, Dios ha dado a la vida humana la dimensión que quería dar al hombre desde sus comienzos y la ha dado de manera definitiva. El Redentor estuvo entre nosotros y como nosotros para mostrarnos al Padre al modo humano, Abba. Por eso la vida entera de Jesús es redentora. Sus opciones, sus pasiones, sus relaciones, sus decisiones. En Él están las respuestas. Su vida es toda una respuesta a nuestras necesidades. Imitarlo es la solución. Proyecto Global de Pastoral. Sigue en tu programa Aquí Estoy, Envíame. Bienvenidos a nuestra emisión 179. Las notas destacadas de la Iglesia para esta semana son los protocolos de atención a la vida consagrada en caso de COVID. Además, sacerdotes de la Arquidiócesis de México acompañan a personal de salud y enfermos. Además, estamos en la campaña de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y para finalizar, la Diócesis de Nezahualcóyotl cuenta con sacerdotes enfermos por COVID. Monseñor Julio Salcedo Aquino, obispo de Tlaxcala y responsable de la Dimensión Episcopal para la Vida Consagrada, emitió un protocolo con una serie de medidas que se pueden seguir en caso de que alguna de las comunidades religiosas exista un contagio por el virus de COVID-19. Cabe señalar que estas medidas fueron adoptadas a favor de la vida consagrada por parte de un equipo interdisciplinar de profesionistas de la salud, de acuerdo a los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud y la OMS. En esta descripción de este video dejaremos los links para que puedan descargarlo. El pasado 7 de mayo y por segundo jueves consecutivo, los sacerdotes Andrés Esteban López, Roberto Funes y Adrián Lozano, pertenecientes al clero de la Arquidiócesis de México, acudieron al Hospital General de México con el fin de acompañar espiritualmente a los pacientes y todo personal de salud que esté trabajando en las áreas de COVID. Cabe señalar que los tres sacerdotes estarán visitando dicho nosocomio cada jueves hasta que concluya la pandemia de coronavirus. Nos unimos en oración por ellos y por cada uno de los enfermos y familiares que están sufriendo por esta enfermedad. Ya está cerca la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que este año lleva el lema para que puedas cortar y grabar la memoria, la vida se hace historia. Acorde al mensaje del Papa Francisco para esta jornada, la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación ha desarrollado una campaña para celebrar esta jornada. Te recordamos que esta misma lleva a cabo la festividad de la Asunción del Señor, que este año se celebrará el domingo 24 de mayo. Tú puedes ser parte de nuestra campaña. Envíanos un mensaje por Facebook o por WhatsApp para obtener más información. La Diócesis de Nezahualcóyotl emitió un comunicado sobre la muerte de un sacerdote y un diácono pertenecientes al clero de la misma. Se trata del padre Antonio Armendáriz Calderón, quien el 3 de mayo partió a la casa del padre a causa de una neumonía típica, y del diácono José Guadalupe Sandoval, quien falleció el 5 de mayo antes de conocer el resultado de sus análisis médicos. Sin embargo, todos los síntomas hacían referencia a COVID-19. Además, en el comunicado se dio a conocer la salud de dos sacerdotes más que se encuentran enfermos, uno de ellos positivo a la prueba del COVID-19. Nos unimos a la pena de la Iglesia que peregrina en Nezahualcóyotl, así como al dolor de sus familiares y a cada uno de los fallecidos. Oramos para que Dios les consuele y se fortalezca su espíritu. Estas fueron las noticias de la Iglesia. Esperamos que nos puedan acompañar en esta próxima emisión. Red Católica Noticias, una producción de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a 1,5 metros de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable,
Por favor, quédate en casa. Gobierno de México. La Secretaría de Salud reporta este 15 de mayo de 2020 que en México son 45.032 casos confirmados acumulados de COVID-19, 10.238 confirmados activos. Además, hay 29.028 casos sospechosos acumulados y 89.631 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 4.767 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México. Hola, soy Susana a distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá, ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así, serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Ya son vacaciones, todos a empacar. Espera, no estamos de vacaciones. Hay que quedarnos en casa para frenar al coronavirus. Así cuidas la salud de tu familia y de los demás. Si vamos a otros lugares, podemos contagiarnos o contagiar a otros, como pasó en Italia. Por eso, playas, balnearios y hoteles están cerrados. Debemos ayudar para que la epidemia pase más rápido. Y así podremos disfrutar nuestro hermoso país. Pero hoy, quédate en casa. Gobierno de México. Muchas felicidades, queridos maestros y maestras. Gracias por su gran labor educativa, colaborando con los padres de familia en la formación y educación de todos los niños, adolescentes, jóvenes, profesionales. Ustedes, además de transmitirnos la ciencia, nos transmiten también la cultura, las artes, pero sobre todo los valores éticos y los valores espirituales. Gracias porque ustedes colaboran a la formación de buenos ciudadanos. Que Dios los bendiga. La bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. ¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos? Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa. Gobierno de México. Ante la alarmante situación que estamos viviendo a causa del COVID-19, la sociedad civil organizada y las autoridades y todos los agentes de la sociedad unimos esfuerzos para que juntos afrontemos esta situación. Quédate en casa. Es momento de ser responsables en esta contingencia. Te invito a que sigas las indicaciones de la Secretaría de Salud, como son lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o en su caso con gel antibacterial al 70% de alcohol. Evita saludar de mano, beso o tocarte la cara. Si toses y estornudas, cúbrete con la parte interna del brazo. Limpia y desinfecta las superficies de tu hogar. Usa cubrebocas si presentas alguna infección respiratoria. Te invito a vivir la alegría que brota del encuentro con Jesucristo. Continúa en tu programa Aquí estoy, envíame. Mensaje semanal de Monseñor Luis Artemio Flores Calzada, octavo obispo de la diócesis de Tepic. Saludo con mucho cariño a quienes nos siguen a través de las frecuencias de Radio María en la República Mexicana, como son Guadalajara, Culiacán, Mérida, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Cuernavaca, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Nayarit, que son de nuestra diócesis de Tepic. El evangelio que vamos a tomar está tomado de San Juan, en el capítulo 14, versículo del 15 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos.
Y yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Hasta aquí la palabra del Señor. Pues bien, queridos amigos y amigas de Radio María, Jesús vuelve a tocar un tema muy importante, el tema del amor. ¿Cómo saber que una persona nos ama? Pues por sus obras, porque se preocupa por nosotros, porque nos hace el bien. Pues bien, Dios nos ama tanto que se preocupa por nosotros, somos sus hijos. Y Cristo dio la vida por nosotros, nos cuida, nos protege, nos ama. Pero ahora la pregunta, ¿y nosotros amamos a Cristo? Él mismo nos dice, ¿cómo saber que lo amamos? Si alguno de ustedes me ama, cumplirá mis mandamientos. Y termina también diciendo, al que me ama, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Y al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Así que hoy quiero decirte una vez más que tú eres hijo amado de Dios, hija amada, que el Señor te ama. Y cuando tú amas al Señor, pues Él viene a tu corazón y te ama. Y va a estar contigo. Y por lo tanto, llena tu corazón de amor. Pero la señal es que cumplimos sus mandamientos, porque en los mandamientos está la expresión del amor a Dios y del amor a nuestro prójimo. Eso es lo que nos hace a todos felices. Es más, Jesús sabe que necesitamos el amor, y por eso Él mismo nos dice, yo les enviaré otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Sí, el Espíritu de la verdad, para que nuestro corazón esté lleno de verdad. El Paráclito significa el consolador, el abogado, el que nos protege contra toda acechanza del mal. Pero sobre todo, el Espíritu Santo es el amor divino. Así que San Pablo después nos dirá, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado en Romanos 5:5. Quiero decirte entonces que eres hijo amado de Dios, que Cristo te ama y dio la vida por ti, y que el Espíritu Santo habita en ti y te llena de amor, y está en ti. Y si Dios habita en ti, te toca entonces ahora reflejar el amor de Dios. Por eso dice, si alguno me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, haremos en él nuestra morada. Así que pensemos un momentito, ¿de veras amas a Dios? ¿Estás cumpliendo sus mandamientos? Y eso crea una unión entre tú y Dios, entre nosotros, pero también entre todos, porque si todos nos amamos, después Jesús nos va a decir también, lo que les pido es que se amen como yo los he amado. En eso conocerán que son mis discípulos. Pues hoy más que nada, en este tiempo, hay que tenderle siempre la mano a nuestros hermanos, hay que amarlos, porque hacemos feliz a una persona cuando la amamos, pero también nosotros somos felices cuando nos sentimos amados. Los niños amados de sus papás, lo mismo los papás se sienten felices amados de sus hijos, el novio se siente feliz amado de su novia, los amigos nos sentimos contentos, felices cuando nos sentimos amados de nuestros amigos, amigas, pues es que Dios es amor. Pidámosle pues a Dios que llene nuestros corazones de amor y que cumplamos sus mandamientos. La bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.
Amigos, continuamos con nuestro programa Aquí estoy, envíame. Estoy platicando con la maestra Heidi Pintado. Estábamos hablando acerca de la necesidad de la formación, de la educación emocional, y poníamos algunos ejemplos de cómo se formaba en otro tiempo sin tener en cuenta los sentimientos, los afectos, las consecuencias, y que, querramos o no, fue un método que funcionó durante mucho tiempo. Era la época, era el tiempo, era lo que funcionaba, lo que creía que se funcionaba. Y ahorita en el corte estábamos platicando que yo no entiendo por qué no salimos al aire con todo lo que tú dijiste. Es emocionantísimo lo que estás compartiendo, porque comentabas tú que esto también funcionaba, pero también traía consecuencias, y eso nos llevaba, desgraciadamente, a repetirlo y, sobre todo, a dimensionarlo así, o hacerlo más recalcitrante, hacerlo más fuerte, y se hace un modo de vida. Así es, y se genera una cadena de maltrato pudiera ser, o una cadena de chantaje, o si una a mí me cadena pegaron, de esto daño. funciona. Así es. Pero también se daba lo otro, como yo no quiero que, como me trataron a mí, yo no te voy a tratar así. Entonces ya no te regaño, no te castigo, no te llamo la atención, no quiero causarte trauma, no quiero causarte complejos, y te dejo que hagas lo que tú quieras. Y entonces, al rato vemos niños que se le trepan a los padres, y al rato ya estos que ya son niños que se le treparon a los padres, que después se convierten en papás, y después no saben cómo formar a los hijos, y los hijos se les trepan a ellos y hacen lo que quieren. Entonces, ¿cuál es la urgencia de la necesidad de la formación emocional? ¿Y quién va marcando, Heidi, los parámetros para decir esto está bien, esto está mal? Pues está muy interesante, porque considero que es muy difícil encontrar el equilibrio. No creo que sea fácil encontrar el equilibrio entre lo que nos sucede como sociedad, a veces los extremos, o sea, de la imposición del maltrato, a veces como se vio que causaba muchas consecuencias a largo plazo, nos vamos hasta el otro extremo, el efecto péndulo que le llaman. Nos vamos hasta el otro lado, en donde pues no maltrato ni daño físicamente, pero también permito que todo se realice, y también creo que en la ley ya está considerado como una forma del maltrato, el no responsabilizarme de la educación, el dejarlo que haga lo que quiera, a un hijo o a quien se educa. Entonces considero que el equilibrio pudiera partir del respeto a la dignidad de la persona. En una formación padre-hijos, pues no estamos en la misma... debería ser un equilibrio en cuanto a que físicamente, intelectualmente, hay uno que es más grande. Y más fuerte. Y entonces, transgredir un cuerpo, transgredir una persona que es en condición menor a mí, pues no hay equilibrio ahí, es ilegal, ¿verdad? Entonces, la razón sería un poco más reflexiva. La educación que se forma desde el respeto de la persona, desde el amor, desde la empatía y en la reflexión, tiene a largo plazo mejores resultados. Porque no te entrena para un momento, no te castiga para que hagas o no hagas una acción, sino que te permite reflexionar en tu propia educación, optando por lo que es mejor para ti y para todos, pero para siempre. Sería, creo yo, una cultura de crear ciudadanos más convencidos, responsables. Así es. Y en la libertad de elegir, que uno sabe como a conciencia en realidad, si reflexionas, si te detienes, si analizas, si desarrollamos esta capacidad de ser analíticos y reflexivos, creo que uno mismo sabe qué está bien y qué no está bien. Entonces, esta formación desde pequeños, a la larga y en los adultos, sería una formación para una cultura de paz, para una cultura de diálogo, de apertura, en la libertad, en el respeto, y que yo siento que al final, en forma global, el mundo sería el mayor beneficiado. Formarnos en la libertad, en el respeto también a las reglas establecidas, ¿no? Así Porque a es. veces estamos como en la lucha de demostrar quién puede más. Ajá. Engañé al policía, me pasé el rojo y no me dijo nada, no me vio. A ver, yo me detengo en el rojo, en el semáforo, porque yo tengo que ser responsable de cuidar estas reglas de tránsito, porque son por nuestro bien. No para que me detenga el policía o no me detenga,
sino para una sana convivencia y un tránsito ordenado, cuidado y protegido de todas partes. Y a nivel fe, pasa algo también, ¿verdad? Sí, yo considero que se nos también formó de repente también así que, hago las cosas por convicción, por amor, o porque me están viendo, porque quiero un premio, o porque me porto bien para que Dios no me castigue. Y, a veces hemos sido formados en esta línea también. Hemos sido formados, no porque la iglesia quiere que nos formemos así, no porque la palabra de Dios vaya en esa línea, sino porque, pórtate bien, si no Dios te va a castigar. Así es. Si hay una formación en el miedo, en el castigo, en diferentes ámbitos, y la fe no queda fuera de ellos. Creo que en mi manera de percibir, la fe cimentada en esta libertad de elección y sobre todo en el amor, no en el miedo, no en el aparentar o no porque me dicen que lo haga, perdura más. O sea, puede tener un mayor impacto en la vida de la persona que porta esta fe y en la que le rodean también, porque es una fe abrazada en la libertad de quien soy yo, reconociendo que mis errores, reconociendo mis fallas, pero también siendo misericordioso también conmigo y creyendo más que en el castigo, en el amor, porque el amor es más grande, el amor dicen, lo dijo Einstein, ¿verdad? El amor es la fuerza que mueve al mundo, la fuerza más grande. Entonces, desde nuestra fe, el amor es el que nos ha salvado. Entonces, si yo camino en una fe basada en el amor, creo que pudiera ser una fe un poco más fuerte y permanente. Porque al igual que la educación, si yo sigo algo solo mientras me castigan, mientras me amenazan o mientras pasa esto, voy a quedar en una fe, como le llaman, de momentos, de que si Dios me da, entonces, o si me sale como yo quería, entonces sí, de chantaje pudiera ser, y no en una fe más profunda y más grande, en la que independientemente de lo que suceda en mi vida, en mi realidad, la fe y el amor sea más grande, que me lleve a transitar durante todas esas situaciones sin que pueda yo perderla o sin que yo pueda verme fracturado en esa esperanza y en esa fe. Considero que lo que se elige en la libertad y en el amor es más fuerte y perdura por más tiempo. Y eso trae consecuencias a nivel práctico, emocional, cotidiano. Claro, sí, y es como un estilo de vida, yo diría. Cuando cualquier aprendizaje uno lo abraza en la reflexión y en el amor y en la libertad, es un estilo de vida, lo haces parte de ti. Y en cada momento y en cada acción y en cada situación es lo que te guía, es lo que te lleva, lo que te impulsa. Y como con la ciudadanía, también en la fe, pues cada persona que elige en el amor y en la libertad, pues puede generar un impacto mayor desde la esperanza en ella misma especialmente, y también es quienes están cerca de ella. ¿Y cuánta falta nos hace esa formación emocional que brota desde esta convicción de fe? Así es. Importante tomar, porque como somos seres humanos, estamos formados por emociones. Toda emoción, aunque no la querramos, surge, y no son malas ni buenas. Simplemente es esta parte de reconocer que es parte de mí como ser humano, que es normal que yo experimente una emoción u otra, pero que lo más importante es qué hago yo con esa emoción. No es malo enojarme, no es malo sentirme triste, no es malo sentir alegría, pero lo que yo realizo mientras está en la emoción es el impacto que va a generar en mí y en los que me rodean. Entonces, reconocer mis emociones y aceptarlas me da la oportunidad de poder gestionarlas, de poder saber qué hago con ellas. Y las emociones y la fe no están peleadas. Y no están peleadas. Se pueden Así complementar es. Fabulosamente. Claro, y aparte, estas emociones vistas desde la fe, yo considero que tienen un impacto y una fuerza mayor. Te pueden formar o te puedes adquirir herramientas a través de la fe para poder gestionar de una mejor manera esas emociones y para llevarlas también al servicio de, personal y comunitario también. Estamos hablando de gestionar emociones, y a veces creemos que las emociones no las podemos
solamente nos dejamos llevar por las emociones, no es gestionar las emociones. Así es, y en eso consiste la Y el inteligencia gestionar emocional. no Sí. es bloquear, es administrarlas, saber trabajarlas, saber conjugarlas. Así es, primero reconocer qué me está pasando. Nos damos cuenta que el reto mayor en nuestra actualidad es que no sabemos qué nos pasa, porque no estamos acostumbrados a, ¿pero qué tienes? Es que no sé. Entonces, estoy enojado. El primer ¿Y qué paso hacer? es detenerme y tratar de reconocer qué estoy sintiendo para poder dar una acción adecuada para el bienestar mío y el de los demás, poder elegir qué es lo mejor que hacer con esa emoción que me está sucediendo. Y que se no está es presentando. malo tener esas emociones, hay que gestionarlas para ver cómo vamos a responder, porque si no las gestionamos, sobre reaccionamos y es donde lastimamos. Así es. Y la emoción dura unos segundos, pero lo que hacemos con ella puede dañarnos la vida completa. Así que, amigos, es necesario que entremos a esta dinámica de aprender a gestionar nuestras emociones, ver dónde está cimentada nuestra fe, ver de qué nos nutrimos y sobre todo ver cómo vamos a afrontar la vida con todo lo que se nos viene. Porque la vida trae muchos problemas, muchas situaciones muy difíciles que exigen de nosotros respuestas muchas veces inmediatas, así como espontáneas o que tienen que ser así del tronido, pero si están nutridas de fe, en esta fe, en este Dios que es amor, que es caridad, que es respeto, que es compasión, entonces nuestra vida va a ser distinta. Más allá de la historia que vengamos cargando de cómo fuimos formados en otro tiempo, porque todos tenemos esa posibilidad de a la altura de la vida en la que nos encontramos, independientemente de la situación o estado civil en el que nos encontremos, podemos ir administrando también nuestra historia y gestionar nuestras emociones y sobre todo dejar que Dios entre. Así es, y hacer una diferencia. Porque el mundo lo necesita. Así es. Maestra, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Esta mañana hemos platicado con la maestra Heidi Pintado. Gracias, amigos, por el favor de su atención. Gracias por acompañarnos. Gracias a Yuli que nos ayuda en la producción de este programa. Nos encontraremos con el favor de Dios la próxima semana en otra emisión de su programa. Aquí estoy, envíame. Cuando nos encontramos con Jesús, no tardan en llegar las sorpresas que te cambian la vida. Aquí estoy, envíame. El programa radiofónico desde la diócesis de Tepic, transmitido por Radio María.